Bueno, hoy como cierre, como broche de oro, tenemos a todo un artista del cómic, que el cómic es algo que tiene muchísimos seguidores, incluso apasionados. De la mano de Soledad Fernández, a quien saludo de inmediato. Hola, Soledad. Buenos días, Yolanda. Gracias por invitarnos a Viva la Vida. Gracias a ti por traernos aquí en Exactamente. Bueno, estamos con Paolo Armitano. Él es italiano de la ciudad de Torino. Vive hace 10 años aquí en Canarias y hace 20 años que se dedica diariamente a ilustrar un cómic que es muy conocido en Italia, se llama Dylan Dog, de la editorial Bonelli, y lo traemos hoy como para que nos cuente este mundo que por ahí hay mucha gente que no conoce, ¿no? Paolo, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Desde cuándo te interesan los cómics o los tebeos, como también se conoce en España? Los tebeos, como se dice ¿Sí? En España, claro. Yo dibujé toda mi vida, pero a los 9 años empecé a darme cuenta que el dibujo podía utilizarlo para contar historias, con un arte secuencial que se llama fumetto en Italia, cómics en los Estados Unidos, tebeos aquí, y me enamoré de un personaje que se llama Dylan Dog, que es un cómics que cuenta historias horroríficas, y flipé cuando me enteré de esa historieta, y de repente he tenido la suerte de querer ser uno de los dibujantes de esa historieta. Y después me puse manos a la obra, y nunca mejor dicho, y lo conseguiste. ¿Hiciste realidad tu sueño? Sí, al final sí. Pasé un montón de tiempo viviendo, siempre viví de dibujo, pero claro, dibujaba mucho por varias agencias de publicidad que habían en Italia y no en media Europa, efectivamente. Trabajé un montón en publicidad. Y después, a poco siempre he tenido el plan de dibujar más historietas y menos publicidad. Y lo conseguí, sí. Ahora vivo prácticamente de cómics, de historietas. Sí. Interesante, Soledad, que un niño que se le da bien el dibujo, la ilustración, que te gusta y te apasionan los tebeos, sí, o los cómics, y que haces de ello tu profesión. O sea, que tú no trabajas, tú haces un hobby y encima te pagan por ello, ¿no? ¡Qué suerte! Sí. Bueno, más o menos es así. Como cualquier pasión que se vuelva un trabajo, creo que tiene los pros y los contras, cosas buenas y cosas malas. O sea, cuando hay días que no tengo ganas de dibujar, pero lo mismo tengo que encontrar un mecanismo mental para decir no. ¿Cómo son tus ilustraciones, Paolo? ¿Son coloridas? ¿Hay de todo? ¿Son de trazos o tramos gruesos? Vale, Cuéntanos. yo normalmente cuando se trabaja, por ejemplo, en publicidad, ahí se utilizan se utilizan imágenes muy coloradas para cautivar la atención, sí, de quien fluye, de quien utiliza esas ilustraciones. En los cómics casi siempre me pasaron para dibujar guión muy oscuro, muy de sombras, horror, ciencia ficción, un género negro, así. Dibujé también cosas colorín coloradas, pero casi siempre me llaman para atmósfera que son poco solar, poco de Tenerife. Y cuando, ¿qué te pide el cuerpo? Es decir, estás en un café, tiempo muerto, estás solo, estás a gusto y de repente sacas, o mismamente en la servilleta del bar, ¿qué es lo que te gusta a ti dibujar? A veces depende. Puedo trabajar así, sí, en un bar. Yo casi siempre tengo un guión que escribe otra persona. ¿Que se llama el storyboard? No, el guión sería una historia, un argumento. Escenario, un escenario. Sí, un argumento. El mismo tipo de literatura que se utiliza para escribir una película. O sea, yo tengo mi script normalmente es página 1, panel 1 pasa esto, panel 2 pasa al otro. Y yo sí, normalmente empiezo la mañana dibujando, visualizando esa página. Yo intento hacer una página en 2 días más o menos. Y entonces sí, me pongo al bar leyendo el guión y intentando visualizarlo así, con un dibujo hecho a mano en cualquier papel. ¿Hay alguna escena que se te resista? Que digas, uy, no me sale.
En absoluto no hay nada que sea difícil o que no sale para dibujarlo. Claro que uno si pasa mucho tiempo a dibujar un cierto género de historieta, ya tiene la costumbre. Si tengo que dibujar monstruos o gente que se dispara, cosas así, dibujé tantas en mi vida que no me da dificultad. A lo mejor me puede dar más dificultad contar 3 o 4 páginas de gente que habla sentada a una mesa, como lo que estamos haciendo ahora. Porque ahí hay que captar los movimientos mínimos de la cara de los protagonistas. Los gestos, ¿no? Los gestos, claro, hay que centrarse en todo eso. Normalmente yo pienso a todo, por dibujar una historieta, pienso como un director de cine, pero soy también al mismo tiempo actor, Sastre, gracias. Insomma, tengo el control de toda. Cuéntanos tu encuentro con Batman. Sí, Batman salió, dibujé unos capítulos hace casi 10 años. Ahora, al tiempo yo trabajaba en pareja con un socio, un dibujante como yo, y él tenía contactos con los estadounidenses. Ya habíamos trabajado con los estadounidenses para casa editorial pequeña, IDW y otras que ni me acuerdo. Y precisamente no me acuerdo cómo salió el contacto con DC Comics, pero fue a través de ese mi ex socio que ya había dibujado mucho más que yo por los estadounidenses, y nada, simplemente en 2 días se pactó esa colaboración y empezamos. Después del primer capítulo nos querían que dibujáramos otros capítulos por Batman, pero ya trabajábamos los dos por Dylan Dog, el personaje italiano de que hablé antes. Entonces fue una manera de elegir poco comercial, yo diría, pero por el corazón yo, como he dicho antes, siempre he querido dibujar a ese personaje italiano. Entonces digo, no me da el tiempo para dibujar los dos en ese momento. Yo normalmente alterno, puedo dibujar un par de meses Dylan Dog, después si sale un capítulo para otras historietas, me pongo y lo dibujo, pero siempre tengo que volver a lo de Dylan Dog, a tu origen, vuelvo, ¿no? Es como niño. Un poco tu esencia, ¿no? Totalmente, sí. Es como el sueño de niño que creó, ¿no? Entonces, lo hablábamos con el que conozco muy poca gente que tiene un sueño desde niño y lo cumple de adulto. Uno de ellos es Paolo. Y que claro, por más que él lo vea como que es su trabajo, con lo que come, con lo que paga el alquiler, cumplió un sueño a lo largo de toda esta vida, ¿no? Qué afortunado eres, Paolo. Sí, creo que es una suerte encontrar una pasión tan fuerte que la cabeza te dice, bueno, cada día tiene que hacer un ratito, un poco más para llegar ahí. No es algo que te lo propones y en 2 meses es trabajo. Conseguir. Es trabajo diario, día tras día, partido tras partido. ¿Y cuáles son tus herramientas de trabajo? Me gustaría mucho que describieras cómo es tu mesa de trabajo. Bueno, no es tan diferente de ser un poco más caótica. Eres ordenado, tienes, no sé, pinturas, rotuladores. ¿Cuáles son tus instrumentos? Yo mezclo técnicas tradicionales, o sea, un lápiz en un papel y después lo escaneo. O otra vez la página la saco directamente con el ordenador. Tengo una tableta gráfica, se dice una Wacom, no sé, que es como un mouse más o menos, pero con un pincel. Y entonces mi mesa de trabajo a la mañana intento ponerla en orden, pero después de 4 o 5 horas ya es un quilombo bárbaro. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la ilustración de cuando tú comenzabas, incluso de cuando eras un niño y lo tenías entre tus manos, a cómo es ahora? Ha cambiado mucho, sí. Y justamente en los años que yo empezaba a hacer del dibujo un trabajo, empezaba siempre más a utilizarse la tecnología. Entonces yo creo que al final en mi vida pasé más tiempo dibujando en una pantalla respecto a dibujar en papel. Y me acuerdo que cuando entré en la primera agencia de publicidad,
estaba yo y Davide Furnó, mi ex socio, el chico de que hablé antes, que es un dibujante también un poco más grande que yo. Él ya trabajaba en publicidad y estábamos yo, él, enfrente del dueño de la agencia. El dueño me pregunta, ¿vos sabes, tú sabes dibujar en ordenador? Yo estaba siendo muy sincero y decirle, no, nunca he tenido ordenador. Y mi ex socio, que después se volvió socio durante 20 años, dice, sí, él sabe. Y me acuerdo que pasé como 15 días quedándome hasta la 1 de la mañana en agencia, aprendiendo todo lo que había aprendido en papel, intentando hacerlo con el ordenador. Y ahí me daba cuenta que no se volvía más atrás, porque un dibujante que dibuje solo en papel, claro, tiene muchas cosas favorables. Por ejemplo, tiene originales para vender a los miles de coleccionistas que existen en todo el mundo. Pero mi trabajo, por ejemplo, la mayoría de las páginas no existen, son solo en digital. Y eso es una pena. Pero has expuesto en galerías de arte. Sí, también, sí. A veces sí, porque tengo varios, sobre todo trabajos extraoficiales, o sea, no la página de Irán Dog, donde tengo fechas de entrega. Y ahí, al momento de dibujar con el ordenador, me ayuda, porque si dibujo una nariz demasiado grande al protagonista y me entero el día después, en 5 minutos con el ordenador puedo reducirla. Gracias. Si eso pasa en papel, es más largo. Entonces, es una industria la de los cómics, la de las ilustraciones, storyboard de publicidad. Entonces, llegamos siempre al momento donde hay que evaluar la rapidez de ejecución respecto al hecho de tener un papel que sea único. Uh-huh. Hace poco has dado una charla a jovencitos estudiantes en el Colegio Internacional Costa de G. Seguro que te prestaron toda la atención del mundo. ¿Cuál fue el feedback que te sorprendió mucho y en positivo, obviamente? Porque mientras que estaba ahí hablando, improvisando, como siempre, yo hago charlas de improvisación, jazz, más que otro. Y mientras hablaba, miraba en la cara esos niños y eran todos muy enganchados a lo que estaba diciendo. Me daba cuenta que no pasa muchas veces de conocer un tío que dibuja historietas de la mañana a la noche 365 días al año, ¿no? Y me hicieron también un montón de preguntas muy listas, muy precisas. O sea, jovencitos, pero tenían la cabeza ya bastante abierta. Muy bien. Sí. Paolo, ¿cómo te sientes en Tenerife? Porque eres italiano y te has asentado aquí. Claro, con tu trabajo puedes trabajar donde te dé la gana, en cualquier ¿no? parte del mundo. Sí. Eso es otra suerte añadida, ¿no? Sí. A tu profesión. ¿Cómo te sientes en Tenerife, en el sur? Me siento muy bien, muy bien. Ahora son 10 años que voy y vengo de Italia, donde por supuesto tengo familias, amigos, entonces echo de menos a Italia por muchas razones, pero Turín es una ciudad hermosa, pero muy gris. Llueve mucho, Sí. hay niebla y todo. Y cuando era niño no me afectaba eso, pero después que me enteré que se puede vivir todo el año con un sol importante sobre la cabeza, digo, es difícil que vuelva a vivir a la sombra. Paolo, ha sido un placer haberte conocido. Muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios de Radio Sur ADG, por haber hecho caso a Soledad, sí, que ha sido la introductora de este invitado tan especial. Gracias, Sole. No, gracias a ti, Yolanda. Siempre es un placer estar aquí. Por supuesto. Y larga vida al cómic, ¿no? Por supuesto, sí. No sé si tienes un leitmotiv, un eslogan, un mantra que defina tu obra o con la que lo puedas definir con una sola frase. ¿Cómo definirías tu trabajo? Más que mi obra, intento autodefinirme como un artesano de la lápiz. Un artesano del lápiz. Parece algo, entre mil comillas, negativo decir artesano y no decir artista, pero de hecho es lo que soy, es una industria de los cómics. Y yo pongo mis artesanía, cada día tengo que arreglar cosas, mejorar, dibujar cada día cosas que nunca he dibujado antes.
eso es un aprendizaje continuo. Entonces esa es artesanía para mí. Total. Pues con este artesano del lápiz nos despedimos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Paolo. Gracias que totales sigan los a éxitos. ustedes. Ole, un fortísimo abrazo. Gracias, siempre es un placer. Y gracias a todos ustedes, señoras y señores. Hasta mañana a las 11 que volveremos aquí. Sean felices o al menos inténtenlo.